aquí. Espero que este tema sea de interés. Pues al día de hoy las enfermedades metabólicas son las más comunes y quiero platicar cuál es el origen de las enfermedades para poder atacar justamente este origen y saber qué es lo que tenemos que observar en el paciente y cuáles son las estrategias que van a atacar el problema de la base, desde la base. Entonces, entendiendo las bases de las enfermedades metabólicas para diseñar estrategias prácticas de prevención. Entonces, ahí está. Am, lo que todos deseamos es tener una larga vida, una adecuada esperanza de vida, es decir, 80, 90, tal vez 100 años. Sin embargo, también calidad de vida o vida saludable, ya que no es agradable llegar a los 70, 80 años y desde los 30 empiezo a tener complicaciones metabólicas crónicas, ya no me puedo mover, voy a tener que estar unido ahí a algún equipo de diálisis, entonces podré tener longevidad, pero no salud. Entonces, es mejor incluso no tener una longevidad mayor a un estándar promedio de 75, 80 años, pero que sea con buena calidad de vida. Obviamente, el objetivo máximo sería llegar a una longevidad avanzada, pero con buena calidad de vida. Entonces, si este es nuestro objetivo y como profesionales de la salud, lo que nos corresponde es acompañar a las personas a ese objetivo, porque eso es nuestro trabajo como profesionales de la salud. No es cuidar el peso, no es cuidar el colesterol, no es cuidar la glucosa, es acompañar a las personas a que logren su máxima esperanza de vida y su máxima calidad de vida. Lamentablemente, como podemos ver al día de hoy, aquí vemos los datos del INEGI, que de las 10 principales causas de muerte en nuestro país el año pasado, 8 de las 10 tienen algo que ver con alteraciones metabólicas. Quiere decir que 8 de 10 mexicanos mueren por una enfermedad metabólica o una enfermedad que se potencia con una enfermedad metabólica. Entonces, por eso es importante entender qué son las enfermedades metabólicas y cuál es su origen para poder atacar justamente la causa. Cuando las enfermedades ya están establecidas, podemos atacar los síntomas y mejorar un poco la calidad de vida y tal vez un poquito la esperanza de vida. Pero qué mejor atacar la enfermedad desde la base para evitar que se desarrolle, atacar el origen y no los síntomas. Entonces, pues parece muy simplón, pero aquí lo dice Nature, que la obesidad, es decir, el exceso de grasa corporal, es la principal factor en el desarrollo de todo tipo de enfermedades crónicas. Aquí estamos viendo enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, tipos diferentes de cáncer, enfermedades metabólicas, enfermedades de la coagulación, enfermedades endocrinas, enfermedades musculoesquelético y del sistema respiratorio y sistema urogenital. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay obesidad y por qué la obesidad nos lleva a enfermedades? Pues después de ver la imagen anterior de que la obesidad causa todas estas enfermedades, pues esta imagen debe ser terrorífica porque estamos viendo que la prevalencia de obesidad en nuestro país es extremadamente elevada en adultos y también en jóvenes y también en niños, reduciendo su calidad y esperanza de vida. Y tristemente la proyección de personas con obesidad por IMC, pues no es buena. Sin embargo, esta proyección de aquí al año 2035 la podemos cambiar. Y sí se puede cambiar si todos nosotros como profesionales de la salud hacemos un cambio en cómo atendemos y cómo atacamos el problema en la clínica, ahí en la trinchera frente al paciente y podemos cambiar esta tendencia, estoy seguro. Entonces, de lo que les voy a platicar es de esta imagen y esta imagen se las voy a estar pasando a lo largo de la sesión porque es importante entender el origen de las enfermedades porque como ya les comenté, cuando ya están establecidas las enfermedades, pues difícilmente podemos revertirlas o
evitar que progresen. Por lo tanto, la mejor estrategia es evitar que se desarrollen. Vamos a hablar de la disfunción del tejido adiposo, de la disfunción mitocondrial, de la inflamación, el estrés oxidante, la sarcopenia y la disbiosis de la microbiota intestinal, que dan lugar al hígado graso, hipertensión, hiperlipidemia, resistencia a la insulina, lo cual va a generar que se desarrollen las enfermedades crónicas degenerativas, que como ya vimos y ya nos dijo el INEGI, son la principal causa de muerte de nuestro país. Envejecimiento prematuro, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedad renal crónica. Entonces, el metabolismo es un proceso tremendamente interesante donde el organismo consume alimentos y los convierte en energía. Y esto es un proceso de homeostasis, la homeostasis energética del organismo, donde la glucosa en sangre se mantiene dentro de un rango estrecho, el colesterol en sangre, los triglicéridos, todos los parámetros bioquímicos, los metabolitos, nuestro organismo los mantiene en un rango bastante estrecho gracias a que tiene sensores, centros de integración y efectores que mantienen el balance. De este modo, nuestro organismo, cuando consumimos alimentos, sabe lo que tiene que hacer. Los azúcares se almacenan en el tejido adiposo como grasa, en el músculo se utilizan como fuente de energía o se guardan como glucógeno, en el hígado se guardan como glucógeno o se convierten en lípidos que viajan y se almacenan en el tejido adiposo. Los lípidos de la dieta se almacenan en el tejido adiposo y la proteína sirve para hacer proteína muscular. Y en el ayuno o el ejercicio, el tejido adiposo libera grasa para alimentar al músculo y el hígado convierte esta grasa en cuerpos cetónicos para alimentar al corazón y al riñón, mientras que la reserva del glucógeno del hígado sirve para alimentar a las neuronas y a los eritrocitos. Y por lo tanto, el metabolismo es un proceso bien controlado, donde comemos, hacemos ayuno, hacemos ejercicio, hay un proceso bastante tremendamente preciso de control. ¿Y quién controla el metabolismo para poder entender por qué se dan las enfermedades? Quien controla el metabolismo son las hormonas del metabolismo energético. La insulina es la principal hormona que regula el metabolismo, pero no nada más es la hormona que sirve para que entre la glucosa a las células. Claro que es una función importante, pero la insulina tiene muchas otras funciones como frenar la síntesis de glucosa por el hígado, porque el hígado produce glucosa en el ayuno, pero cuando comemos ya no tiene que producir glucosa. Entonces la insulina frena la producción hepática de glucosa, estimula la síntesis de lípidos en el hígado, genera saciedad a nivel del sistema nervioso central, por eso comemos algo dulce y rápidamente tenemos saciedad. También estimula la síntesis de proteína en el músculo y el almacenaje de grasa en el tejido adiposo. Pero tenemos otras hormonas, las famosas incretinas. Hoy en día está muy famoso porque los análogos del GLP-1 pues se ha visto que tienen efectos muy importantes en la obesidad y la diabetes. Las incretinas se liberan cuando los alimentos llegan al intestino y con la interacción con la microbiota, estas incretinas se liberan generando saciedad y la captura de glucosa en el páncreas. Luego tenemos las hormonas del tejido adiposo, la leptina y la adiponectina o adipocinas, y estas estimulan la utilización de sustratos energéticos en hígado y músculo para evitar que se acumulen y también la saciedad a nivel central. Luego tenemos otras hormonas que a veces no las consideramos, pero también participan en el metabolismo energético y vamos a ver al final de la charla de hoy por qué son importantes. Las hormonas del músculo o miocinas. Las miocinas tienen la función de regular el metabolismo energético. ¿Y saben cómo se liberan estas miocinas, hormonas del músculo? Con el ejercicio físico. Desde aquí estamos viendo algunas cosas importantes. Queremos que nuestro metabolismo funcione adecuadamente, que haya homeostasis energética, hay que hacer actividad física porque el ejercicio no solo quema calorías, libera hormonas que van a modular la función del páncreas, del hígado, del músculo, del tejido adiposo, estimulando que el metabolismo funcione adecuadamente. Pero también otras hormonas que conocemos, pero no les hemos puesto tal vez mucha atención en el aspecto del metabolismo. El cortisol es una importante hormona que participa en el metabolismo de energía. Estimula la liberación de energía en los periodos de estrés para poder
resolver una situación peligrosa. Sin embargo, al día de hoy vivimos bajo estrés y la producción constante de esta hormona nos va a generar problemas. Entonces, es una hormona buena y necesaria, pero no cuando se está produciendo de manera continua por una vida llena de estrés. Eso no es fisiológicamente normal. El estrógeno es una hormona metabólica muy importante, ya que el estrógeno regula la función del páncreas, del músculo, del tejido adiposo, del sistema nervioso central. Por lo tanto, que una mujer tenga adecuados niveles de estrógeno va a mantener su metabolismo de manera adecuada. Y bueno, ya nos podemos imaginar, lamentablemente, en este periodo de la perimenopausia y después la menopausia, la disminución del estrógeno favorecen las alteraciones metabólicas. La testosterona también es una gran hormona que regula el metabolismo energético y también hace cosas tremendas en los hombres, aumento de la masa muscular, la función del músculo, la saciedad a nivel central, la sensibilidad a la insulina, pero hay una condición que vamos a ver más adelante que reduce la testosterona, haciendo que su efecto sea menos funcional. Y muchos hombres tienen baja testosterona, sería interesante empezar a evaluarla para que veamos que muchos problemas metabólicos en los hombres es por una disminución en la testosterona activa. Luego, todas estas señales, las hormonas del intestino, del páncreas, del músculo, llegan al cerebro para modular el gasto energético y el consumo de alimentos. Esto es bien importante porque el cerebro controla el gasto de energía, la termogénesis, la actividad física y el gasto energético basal, y también ajusta el gasto con el consumo. Si consumimos un poco más, el cuerpo, el cerebro sensa esto y gasta más. Si comemos un poco menos, el cerebro lo percibe y hace que gastemos un poco menos para mantener el balance energético. Y esto lo logra porque los alimentos tienen una estructura tridimensional, tienen fibra, tienen polifenoles, tienen vitaminas, tienen un montón de componentes que le indican al cerebro cuántas calorías está llegando, le dan una señal de saciedad para que nuestro cerebro diga, ya comí lo que yo necesito y pueda gastar ahora energía. Cuando nosotros comemos alimentos naturales, vamos a tener una saciedad adecuada en el momento adecuado. Nuestro cerebro sabe cuándo dejar de comer. Sin embargo, al día de hoy tenemos un problema y se llama productos ultraprocesados que se saltan la capacidad de nuestro cerebro de controlar el gasto de energía, controlar la saciedad. Y cuando consumimos ultraprocesados, nuestro cerebro ya no puede generar la señal de saciedad y por lo tanto comemos más de lo que deberíamos comer. Este es el origen de todas las enfermedades. Come uno más calorías de las que gasta. Entonces, es importantísimo para todos los profesionales de la salud que tengamos claro este concepto. Los alimentos no solo son calorías, no solo son macros y micronutrimentos. Los alimentos son un complejo tridimensional que debe tener fibra, debe tener proteínas complejas, debe tener un montón de componentes que van a señalizar al cerebro para dar saciedad. Pero los ultraprocesados que están hechos de ingredientes refinados, azúcar refinada, harina refinada, colorantes y saborizantes, no generan esa sensación de saciedad, más bien generan más apetito. El hecho de consumir, aquí estamos viendo los ingredientes naturales y no significa que vamos a empezar a comer todo crudo, no crudiveganos, crudicarnívoros, no, claro que no. Estos son ingredientes naturales con los que hacemos platillos. Esto es lo que el ser humano está diseñado históricamente a lo largo de la historia de la humanidad. El ser humano, desde que aprendió a cocinar, hemos utilizado los alimentos y hemos logrado mantener el balance energético. Sin embargo, los ingredientes refinados que no existen en la naturaleza, azúcares simples, exceso de sodio, grasa de palma, colorantes y saborizantes, generan estos productos que se ven muy sabrosos y yo creo que todos tenemos alguno de ellos en casa y lamentablemente es lo que mucha gente consume, muchos niños consumen. El problema con estos productos
todos estos productos es que no están diseñados para ser saludables, están diseñados para que sean rentables. Son baratos para producir, se pueden guardar meses en la alacena, no se echan a perder y las personas van a seguir comprándolos porque no nos van a dar saciedad. Estudio muy interesante que habla de que los ultraprocesados, si una persona consume ultraprocesados, va a incrementar su consumo calórico. En azul vemos el consumo principalmente de azúcares. Y vemos que en 15 días, solo con 15 días de alimentarse únicamente de ultraprocesados, las personas van a subir de peso y de grasa corporal. Si en esos 15 días, en vez de ultraprocesados, consumieran productos no ultraprocesados, vemos en los de color anaranjado, no solo no subieron de peso, sino hasta bajaron un poquito de masa grasa. Entonces, el origen de todas las enfermedades metabólicas, el origen de 8 de las 10 principales causas de muerte en nuestro país es la elección de productos ultraprocesados para saciar nuestro apetito, lo cual hace que nuestro cerebro no genere saciedad, deseemos comer más y es cuando tenemos un balance energético positivo y un aumento de peso. Entonces, ¿por qué comemos más? ¿Por qué no tenemos saciedad? Pues simplemente, lamentablemente, porque esta elección de ultraprocesados va a tener un mayor impacto glicémico, menor capacidad de saciedad y todas las hormonas que vimos hace rato no van a poder hacer nada en contra de ellos, porque a nivel central, los ultraprocesados generan adicción. Y hay estudios probados que dice que los alimentos ultraprocesados pueden ser considerados sustancias adictivas basados en los criterios establecidos de lo que es una droga y cubren todos los requisitos de una droga. ¿Por qué? Y es muy sencillo y es bonito entenderlo. Nuestro cerebro tiene varias áreas. Está el área que controla el apetito y la saciedad, pero estas áreas están conectadas. Y el área de apetito y saciedad, adivinen qué, está conectada con el área del placer, el área de la liberación de dopamina y serotonina, que son las hormonas del placer y de la recompensa. Quiere decir que cuando consumimos alimentos dulces o grasosos, no solo nos da saciedad, sino que nos da una sensación de placer. Y obviamente todo lo que es placentero queremos repetirlo. Así que si correr 10 kilómetros nos da placer, pero comer un ultraprocesado también nos da placer, ¿qué es más fácil? Entonces, lamentablemente, lo que antes nos daba placer, como terminar una pieza de Lego, dibujar o terminar, no sé, una meta, un hobby, un objetivo de la vida, ahora ese mismo placer lo podemos obtener abriendo un paquetito y comiéndonos un producto sin esfuerzo, sin tener que preocuparnos por nada. Y eso genera, y aquí está la ciencia, miren, la adicción al azúcar es un proceso exactamente igual a la adicción a otro tipo de drogas. Hay una dependencia, hay una tolerancia, hay un incremento en la dosis y por esa razón, tristemente, muchas personas, por esta imagen, llegan a decir, me va a quitar mi coca, mejor me muero. Y tristemente, he visto videos ahí en YouTube de que está lloviendo y una persona saliendo bajo la lluvia y tal vez nadando ahí porque se inundó la calle y va a la tienda y regresa con su coca. ¿Por qué? Por esto. No es falta de disciplina, no es flojera, no es que sea goloso, es que es un problema neuroendocrino de adicción que se tiene que tratar con esa seriedad. Por favor, no decirle al paciente qué flojo, qué falta de disciplina, qué goloso. Es una adicción y no es fácil quitar la adicción, pero hay que tomarlo con esa seriedad. Entonces, cuando nosotros consumimos un exceso de calorías, ¿qué va a ocurrir? Va a incrementar el contenido de grasa en el tejido adiposo y ahí empiezan los problemas. El aumento en el tejido adiposo va a generar, primero, cierta homeostasis metabólica, un sobrepeso, sin ningún problema metabólico. Las personas se confían, dicen, estoy gordito, pero estoy sano. Pero en cualquier momento el tejido adiposo se vuelve disfuncional.
Disfuncional significa que ya no puede almacenar más grasa, empieza a liberar grasa, empieza a liberar citocinas inflamatorias, en su mitocondria empieza a liberar radicales libres y el tejido adiposo se vuelve un foco de daño, libera hacia el resto de los órganos citocinas inflamatorias, especies reactivas de oxígeno, lípidos y por lo tanto la acumulación de estos lípidos en otros órganos generando lipotoxicidad. Ya vimos uno, la disfunción del tejido adiposo. Vamos con los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace que el tejido adiposo se vuelva disfuncional? Pues el avance de la edad, el incremento en el consumo de energía, la reducción en la actividad física, la reducción en el consumo de nutracéuticos e inmunomoduladores que vamos a ver al final. Entonces, si el origen de todas las enfermedades es la disfunción del tejido adiposo, esta es la causa. Queremos evitar enfermedades en los niños que van a ser los adultos del futuro, hay que poner atención en esta diapositiva. Nuestro objetivo con los niños es que no tengan disfunción de su tejido adiposo de adultos. Luego, pues la disfunción del tejido adiposo hace que las hormonas del tejido adiposo se liberen de manera no adecuada, un exceso de ácidos grasos libres, hay resistencia a la leptina, menos adiponectina y por lo tanto los órganos periféricos empiezan a almacenar grasa en exceso y perdemos la capacidad de tener saciedad. Luego también, conforme pasa la edad en las mujeres, como hemos visto, y hay una asociación entre obesidad y perimenopausia temprana, donde el exceso de peso participa en las alteraciones pues, del metabolismo del estrógeno y por lo tanto el avance de la edad y el sobrepeso van a generar alteraciones en el metabolismo del estrógeno, incrementando el riesgo de todas las enfermedades por una disminución de la función del estrógeno. Y en los hombres, curiosa y terroríficamente, el tejido adiposo excesivo destruye la testosterona, tiene una enzima que se llama aromatasa. Un hombre con sobrepeso u obesidad va a tener una menor contenido de testosterona y más contenido de estradiol debido a que su tejido adiposo está destruyendo su testosterona y por lo tanto ya sabemos todas las consecuencias de la disminución de la testosterona y su asociación con la obesidad. Luego, ¿cómo medir la disfunción del tejido adiposo? Bueno, esto es un estudio que hicimos mis colegas y yo sobre cómo evaluar la disfunción del tejido adiposo. Lo que hicimos fue tomar biopsias de tejido adiposo de pacientes. Vimos personas delgadas y con obesidad, pero sin resistencia a la insulina, tienen adipocitos chicos. Los que tienen sobrepeso y obesidad o incluso delgados, pero con alteraciones metabólicas, es que sus adipocitos ya están grandes e hipertróficos. Y por lo tanto, aunque una persona sea delgada y tiene tejido adiposo hipertrófico, tiene ya riesgo metabólico y se puede evaluar con esta fórmula. Bueno, esto queda grabado, así que ya cuando vean en YouTube el video pueden ponerle pausa. Aquí está la fórmula para que ustedes vean cómo evaluar el índice de disfunción del adipocito en cualquier contexto clínico. Y este índice, que menor a 1, una persona tiene tejido adiposo saludable, mayor a 1 es no saludable, se asocia claramente con diabetes, con hígado graso, con aterosclerosis, con hipertensión, incluso en personas aparentemente sanas. Entonces, la grasa que sale del tejido adiposo se acumula en los demás órganos, en el hígado, en el músculo, el corazón, en las arterias. Y de ahí vienen todas las demás enfermedades. Uno de los problemas más grandes de esta acumulación de grasa es la lipotoxicidad, es el efecto tóxico de la grasa en el organismo. Y un problema de la lipotoxicidad es que genera resistencia a la insulina y otra es que daña a la mitocondria. Eso es gravísimo porque la mitocondria es un organelo que es el que genera energía, es el que quema grasa. Quiero quemar grasa, entonces tengo que tener mitocondrias funcionales. ¿Cuál es el mejor quemagrasa? La mitocondria. ¿Cómo puedo activar mi metabolismo y tener un metabolismo acelerado? Pues teniendo mitocondrias funcionales. Ninguna inyección, nada que te frotes, no hay nada que pueda incrementar tu metabolismo o hacer que quemes grasa más que nuestras mitocondrias de nuestro músculo esquelético. Sin embargo, cuando tenemos exceso de peso y la grasa se acumula en los órganos, como en el músculo, la mitocondria se destruye y ya no tenemos cómo quemar grasa. Si la mitocondria es un organelo maravilloso
que toma los azúcares, las grasas, las convierte en energía y neutraliza radicales libres. Una mitocondria es funcional porque está adentro de una persona que tiene exceso de peso, este estrés oxidante e inflamación que viene del tejido adiposo. Esta mitocondria es funcional, pues ya no oxida grasa, ya no oxida glucosa, ya no neutraliza radicales libres, entonces tenemos estrés energético, estrés oxidante, lipotoxicidad y glucotoxicidad. Así que todas estas condiciones generadas únicamente porque la mitocondria de mi músculo esquelético dejó de funcionar, tenemos glucotoxicidad, lipotoxicidad y estrés oxidante que van a dar lugar al envejecimiento prematuro, cáncer, diabetes, cirrosis, aterosclerosis, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y enfermedades neurodegenerativas. Y si no me creen, todo lo que les estoy mostrando son datos de artículos científicos, absolutamente todo es basado en ciencia. Y les voy a dar algunos ejemplos de por qué la disfunción mitocondrial es el origen también de todos estos problemas. La disfunción mitocondrial hace que la mitocondria sea incapaz de neutralizar los radicales libres. Los radicales libres o especies reactivas de oxígeno salen de la mitocondria y destruyen las células, así como cuando uno olvida el tomate ahí en el refri y a las 3 semanas abres y está así todo negro, pues del mismo modo nuestras células se destruyen con la acumulación de estrés oxidante. El estrés oxidante que sale de la mitocondria, o sea, los radicales libres que salen de la mitocondria generando estrés oxidante, van a generar daño al DNA que puede generar no solo envejecimiento prematuro, problemas heredables porque altera la epigenética, altera nuestro perfil epigenético, el cual es heredable a las siguientes generaciones. Así que no solo nos afecta a nosotros, afecta a la siguiente generación al alterar nuestro perfil epigenético que vamos a heredar a la siguiente generación, sino que también daña el DNA incrementando las mutaciones que pueden dar lugar al cáncer. Por eso la asociación de la obesidad con el cáncer. El cáncer que es generado por mutaciones que van haciendo que las células se vuelvan malignas y además invasoras, pues su origen es el estrés oxidante por la disfunción mitocondrial. Y no solo eso, voy a hablarles un montón de cosas, ¿no? Malas noticias. La disfunción mitocondrial también genera un tipo de muerte celular que se llama necrosis. La necrosis es cuando una célula revienta, imagínense un globo lleno de agua y yo le pico y explota. Y literalmente, como decían los caifanes, la célula que explota, eso es lo que genera una inflamación sistémica. La necrosis genera una inflamación y que se le llama inflamación estéril. Hay dos tipos de activación de la respuesta inflamatoria. Uno es por un externo, como virus, bacterias que ingresen al cuerpo y prenden la respuesta inflamatoria. Y otro es justamente por células dañadas o células que mueren por necrosis que prenden la respuesta inflamatoria. Entonces, la inflamación, es decir, la liberación excesiva de citocinas proinflamatorias que dañan y destruyen los órganos, junto con el estrés oxidante, pues son otro de estos parte del rompecabezas del origen de las enfermedades. Entonces, aquí tenemos, como les digo, todo lo estoy basando en artículos científicos. Aquí estamos viendo que la disfunción mitocondrial, el estrés oxidante, la inflamación, la alteración de los telómeros que genera envejecimiento prematuro, todo genera envejecimiento y de ahí envejecimiento prematuro, es decir, a los 30 años, 40 años ya, un cuerpo envejecido. Diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Si entendemos el origen, podemos atacar ese origen. Y la pregunta como profesionales de la salud que debemos hacernos es, ¿cómo puedo mejorar la función mitocondrial? ¿Cómo puedo atacar el estrés oxidante? ¿Y cómo puedo atacar la inflamación sistémica? En vez de decir, ¿cómo le puedo bajar la glucosa? ¿Cómo puedo hacer que sus triglicéridos bajen? Eso realmente ya está muy lejos. Si yo me pregunto a mi paciente, ¿cómo puedo mantener su mitocondria funcional? Ya no tengo que preocuparme ni de su glucosa, ni de sus triglicéridos, ni de su IMC, porque cuando yo resuelvo el problema de origen, la función mitocondrial y la función del tejido adiposo, todo lo demás se va a normalizar.
Entonces, mi objetivo no es normalizar los parámetros, sino normalizar el origen que da lugar a las alteraciones. Entonces ya vimos inflamación y estrés oxidante. Nos faltan dos, sarcopenia y disbiosis. El músculo esquelético es el órgano que tiene mayor volumen y contenido y función dentro de nuestro organismo. El músculo esquelético es el encargado de capturar la mayoría del azúcar de los alimentos y de la grasa del tejido adiposo. Mientras más adecuado y funcional sea nuestro músculo, nuestro organismo va a ser más capaz de metabolizar la glucosa y metabolizar los lípidos. Si una persona no tiene adecuada masa muscular, ¿cómo voy a esperar que mi glucosa baje? Porque, o sea, es que como bien poquito y me sube la glucosa. Claro, quien captura la glucosa es el músculo. Oye, es que hago ejercicio, o no sé, o no hago ejercicio, pero no bajo de peso, tengo grasa. Claro, ¿quién quema la grasa? El músculo esquelético. Entonces, si quiero quemar grasa, si quiero que mi glucosa esté dentro de rango, yo tengo que mantener funcional mi músculo esquelético, que funcional no es lo mismo que volumen. Hay personas que tienen poco, o sea, por ejemplo, los maratonistas, que son delgaditos, pero tienen un músculo esquelético tremendamente activo que quema energía de manera tremenda. Entonces, no es proporcional al volumen de tejido adiposo, de músculo, perdón, es proporcional a la función. Entonces, ¿qué es lo que altera la función de nuestro maravilloso músculo esquelético que quema cualquier cosa, quema grasa, quema azúcar? La grasa que viene del tejido adiposo, la inflamación, el estrés oxidante, hace que las mitocondrias del músculo fallen y va a generar resistencia a la insulina, inflexibilidad metabólica y diabetes tipo 2. La disminución en la función del músculo hace que se inflame, haya estrés oxidante y haya pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular o sarcopenia es una enfermedad por sí misma tremenda, porque mientras menos músculo tenemos, más riesgo de enfermedades metabólicas, pero también infecciosas. Ahí, de las principales causas de muerte había enfermedades pulmonares, infecciosas, y tal vez alguien diga, pero eso no es una enfermedad metabólica, es una enfermedad infecciosa. Te da porque un virus llegó del aire y sí, una cosa es que llegue el virus y otra cosa es cómo responde tu cuerpo. Voy a tener una gripita sencilla o voy a caer en el hospital. Entonces, la respuesta de mi cuerpo ante una enfermedad viral respiratoria depende de mi aptitud física, de mi cantidad de masa muscular. Y aquí está demostrado, poca masa muscular, mayor riesgo de muerte por enfermedades metabólicas, pero también virales respiratorias. Entonces, todo va de la mano. Mientras más sarcopenia, más hígado graso, va de la mano. La pérdida de masa muscular genera riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pérdida de masa ósea y por lo tanto osteopenia y osteoporosis, a riesgo cardiometabólico, incrementa lípidos, resistencia a la insulina. Entonces, la pérdida de músculo es un problema gravísimo que tristemente muchas veces no lo consideramos cuando estamos viendo al paciente. No nos preguntamos si está funcional su músculo. Y ya no solo de pacientes adultos, tristemente al día de hoy en nuestro país, la mayoría de los niños ya no corren, ya no trepan árboles, ya no suben al pasamanos. La mayoría de los niños que están en el Fortnite en su casa tienen obesidad sarcopénica. Tristemente, la mayoría de los niños actualmente, como no se mueven, no hacen actividad física, tienen exceso de grasa y muy poca masa muscular. Tienen sarcopenia. La sarcopenia que hace 20 años solo se veía en adulto mayor, hoy en día los niños tristemente la tienen. Y obviamente el riesgo de todas las enfermedades metabólicas a los 20 años, a los 30 años. ¿Qué esperanza y calidad de vida tienen estos niños? Entonces, ¿qué es lo que hace que perdamos músculo y cómo puedo evitarlo? Hay dos formas de evitar perder masa muscular. Uno, consumir adecuada proteína de buena calidad. Y no, las salchichas no tienen proteína, el jamón no tiene buena proteína, los nuggets no son buena proteína y obviamente las papas, el cereal de caja para el desayuno y
Las Maruchan no tienen proteína. Entonces, a los niños hay que darles fuentes de buena proteína animal y vegetal para que mantengan su masa muscular y actividad física. Entonces, las causas de la sarcopenia, que ya vimos que genera muchos problemas, es 1, el avance de la edad, 2, la falta de actividad física, 3, el bajo consumo de proteína de buena calidad que tiene aminoácidos de cadena ramificada, los BCAAs, consumo excesivo de calorías, el ayuno prolongado, las infecciones, el estrés y la falta de sueño. Esto va a destruir nuestro músculo generando sarcopenia y disfunción mitocondrial. Entonces, ¿cómo puedo evaluar eso? Pues recordando que nuestro cuerpo, bueno, tiene muchos componentes, muchos de ellos no varían, pero la grasa y el músculo varían mucho. Entonces ya sabemos que el índice de masa corporal es útil, claro que sí, es muy útil medirle a una persona el IMC. Sin embargo, aparte de eso, es necesario hacer un poco más. Y aparte del IMC, podemos evaluar la composición corporal, qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de músculo tiene esta persona, porque al día de hoy, como les comentaba, muchas personas tienen normopeso, pero tienen obesidad sarcopénica, mucha grasa, poco músculo. Entonces, pues aquí vemos algunos ejemplos de personas con diferente composición corporal, mucho músculo, poco músculo, mucha grasa, poca grasa. ¿Qué es lo más peligroso? Tener poco músculo. ¿Es más peligroso la persona 1, 4 y 7? ¿Es más peligroso que tengan poco músculo que la persona 2 o 3? ¿No? Dices, la persona 3 tiene mucha grasa, pero tiene buena masa muscular. Obviamente, lo mejor sería ser la persona 5 o 6, pero si comparamos la persona 1, 4 y 7 con la persona 3, es mucho más saludable la persona 3, aunque tenga un exceso de grasa, que la 1, 4 y 7 porque no tienen músculo. Así de importante. Aquí vemos, bueno, algunos parámetros. Obviamente es importante que estudien este tema de cuáles los parámetros adecuados de masa muscular y masa grasa en hombres y mujeres, dependiendo de la edad. Obviamente este solo es un pequeño ejemplo. Y algunos métodos, unos índices antropométricos bien interesantes, les digo, ya luego tomen screenshot de cuando esté en YouTube. Aquí vemos índice cintura-cadera, índice de conicidad, de adiposidad corporal, de redondez corporal. Son índices bien interesantes para evaluar la composición corporal. Aquí métodos para evaluar la función del músculo. Como les decía, no solo es cuánta masa muscular, sino qué tan funcional sea. Y la funcionalidad es lo más importante. De hecho, ¿cuál es el objetivo de todos los profesionales de la salud? Nuestro objetivo como profesionales de la salud es que el paciente que tengamos enfrente llegue a una edad avanzada funcional. Eso es. Mi objetivo principal no es que baje de peso. Mi objetivo principal no es que se normalice su glucosa. Nuestro objetivo principal es que llegue a una edad avanzada funcional, que a los 90 años pueda levantarse solo, cambiarse solo. Ese es nuestro objetivo. Así que, ¿cómo podemos llegar a ese objetivo? Bueno, lo primero que podemos hacer es evaluar cómo está su funcionalidad de su músculo esquelético, su capacidad física. Un estudio bien bonito y que me gustaría que cada vez fuera más común, que en las clínicas, no sé, en los hospitales, en las clínicas privadas, se pudieran hacer pruebas de esfuerzo. No es fácil, requiere algunos equipos y entrenamiento específico, pero la prueba de esfuerzo nos permite conocer el VO2 max de una persona y se ha asociado claramente el VO2 max, es decir, cuál es tu máximo rendimiento, tu máxima capacidad de ejercicio, hasta que no puedas más, con el riesgo de enfermedades. Entonces, obviamente, una buena condición física, menor riesgo de enfermedades, mala condición física, mayor riesgo de enfermedades. Simplemente, si subimos 20 escaleras y seguimos caminando, vamos bien. Si subimos 20 escaleras y ya estoy jadeando, peligro. Entonces, ya vimos todos estos temas, sarcopenia, nos falta el último, que es la microbiota intestinal. Es importante, digo, parece que es mucha información, espero no estarlos confundiendo, pero quiero que vean que todos estos puntos son el origen y esto es lo que hay que atender de base cuando tenemos al paciente enfrente y preguntar cómo está su tejido adiposo, cómo está su mitocondria, cómo está su músculo y cómo está su microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal son todos los virus, bacterias, levaduras y hasta algunos
nemátodos que tenemos en el intestino. La evidencia está ahí como que no quiere aceptarlo, pero al parecer a veces algunos, incluso, no sé, virus, nemátodos que decimos, eso es un parásito, debemos eliminarlo. Algunos son normales, son parte normal de nuestra microbiota. Debemos tener cierto número de bichos adentro. Es un tema de alta discusión y muchos profesionales al día de hoy no aceptarían esto que estoy diciendo, pero la ciencia está mostrando esto, que es saludable tener cierto número, cierto tipo, cierta cantidad de microorganismos o incluso algunos nemátodos. Obviamente, cada quien con su criterio, ¿verdad? Tomen esta información con pinzas. Pero sí, de hecho, como decían las abuelitas, deja que coma tierra para que haga anticuerpos. Entonces, bueno, ahí es un tema de discusión y bueno, ahorita no es no es el tema de discutir si es bueno o malo que tengamos algún parásito en el intestino. Lo que sí es muy claro es que las bacterias, por lo menos es lo que más he estudiado de la microbiota, las bacterias tienen una simbiosis con nosotros. Nosotros les damos de comer a esas bacterias, les damos fibra y polifenoles de los alimentos y las bacterias nos dan aminoácidos, nos dan ácidos grasos de cadena corta, nos dan serotonina y nos dan vitamina K. Entonces, una microbiota saludable mantiene nuestro organismo funcional. Las bacterias simbióticas tienen efectos benéficos y necesitamos tener estas bacterias simbióticas en nuestro intestino. Tristemente, muchas personas, como no cuidan y no alimentan a sus bacterias simbióticas, entonces tienen más bacterias patógenas. Ahí sí, estas bacterias patógenas van a generar problemas. Vemos aquí que una persona con obesidad que consume mucha grasa, mucha azúcar, mucha sal, tiene bacterias patógenas que van a generar una inflamación local, generando celiaquía, colon irritable. ¿Y cuántas personas el día de hoy tienen colon irritable? No es normal, no es decir, bueno, es que todo el mundo tiene. No, no es normal, no es normal tener colon irritable. Que sea común es porque la mayoría de las personas comen mal y tienen microbiota no saludable, pero no significa que sea común, no significa que sea normal o que sea lo óptimo. Y lo óptimo es no tener ningún malestar intestinal. Y no solo eso, sino esta microbiota patógena libera lipopolisacárido y otras endotoxinas que activan más la disfunción del tejido adiposo, generan hígado graso y por lo tanto la disbiosis de la microbiota va a potenciar todos los problemas. A veces decimos, no, pues es que hay que cuidar el peso de la persona y la alimentación, cosas, pero si no decimos su microbiota estará bien o estará mal, no sirve de nada lo que hagamos si no preguntamos cómo estará su microbiota. Entonces ya contesté todas los orígenes y ahora para terminar, estos orígenes, disfunción del tejido adiposo, disfunción mitocondrial, inflamación, sarcopenia y disbiosis, cómo generan todas las enfermedades. Y ya casi termino. Pues ya vimos que, bueno, continuando con la microbiota, ¿qué es lo que genera la disfunción de la microbiota? El estrés crónico, el abuso de antibióticos, estilo de vida sedentario, abuso de alcohol, dietas altas en grasa, incluso fumar. Al día de hoy hay marcadores bien interesantes que ya deberían utilizarse ya en todos los laboratorios, en todos los hospitales. Medir en suero el lipopolisacárido, al día de hoy nosotros lo hacemos en el laboratorio, pero solo se hace para investigación, pero yo espero que pronto se pueda hacer porque es un ELISA, igual que el que se usa para insulina y otras hormonas. Lipopolisacárido en suero nos podría dar una indicación muy bonita de cómo está la microbiota de la persona para no tener que hacer secuenciación y todas estas cosas complejas. Entonces, todo eso nos lleva al síndrome metabólico. El problema principal del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, que nos lleva a todas las demás enfermedades. La resistencia a la insulina generada por la lipotoxicidad, por el estrés oxidante, por la inflamación, por la sarcopenia, ¿no? Todo lo que vimos, hace que la glucosa se quede en la sangre. Y si la glucosa no entra al músculo porque está disfuncional y se queda en la circulación, la glucosa se une de manera permanente a proteínas de la circulación, generando productos de glicación avanzada. Busquen este concepto muy interesante, AGEs, productos de glicación avanzada. Y es lo que genera esta glucosa que es tóxica si se queda en la circulación,
genera la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, las úlceras cutáneas y la famosa diabetes tipo 3 o 4 o 5, la enfermedades neurodegenerativas que hoy en día se les considera diabetes tipo 3, creo. Y es por esta glucotoxicidad y esta neuroinflamación. Entonces, ¿cómo podemos medir la resistencia a la insulina? Hay muchos métodos indirectos, como la insulina plasmática, el índice HOMA, que es bien bonito y bien sencillo, o métodos directos como el CLAMP, que obviamente no es algo que hagamos de manera común, o la curva de tolerancia a la glucosa, que es un método muy sencillo y muy bonito. Pero hay unos índices bien interesantes, el HOMA, este otro, proporción triglicéridos HDL, índice de triglicéridos glucosa, pueden hacerlo, simplemente es jugarle con los datos y salen datos bien interesantes para poder evaluar al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué es bien importante evaluar la resistencia a la insulina? Porque la resistencia a la insulina a veces no duele, no se siente y tal vez una persona tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. El problema con la resistencia a la insulina es que al ser silenciosa pasan los años con resistencia a la insulina y de un día a otro el páncreas deja de funcionar, la glucosa se va a 500 y dices, ah, caray, ayer estaba sano y hoy tengo diabetes. No, es que desde hace 20 años tienes resistencia a la insulina y no se te había diagnosticado. Entonces, miren qué bonita está esta imagen. Conforme aumenta el peso de una persona, la disfunción del tejido adiposo, la disfunción mitocondrial, la inflamación, el estrés oxidante, la sarcopenia, todo eso va aumentando, ¿no? No, todas las enfermedades, todas las cosas que les acabo de platicar, no ocurren de un día a otro. Es un proceso de años, 10 años, 20 años, 30 años. Por eso luego personas que llegan al nutriólogo y en una semana ya voy a bajar de peso, ya voy a estar saludable. O sea, sí, si uno se disciplina y hace ejercicio y dieta, claro que funciona. Pero si uno tardó 20 años en alterar su metabolismo a tal modo, pues bueno, no esperes que en una semana se arregle todo. Obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no es tan rápido. Entonces, el problema es que la glucosa se mantiene normal, aunque la resistencia a la insulina aumente a costa de un incremento en la insulina. Entonces, muchas personas tienen hiperinsulinemia, es súper común. Hiperinsulinemia porque como tienen resistencia a la insulina, el páncreas produce más insulina para tratar de compensar. Y por eso el índice HOMA es bien interesante. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que tienen resistencia a la insulina? Es decir, un exceso de insulina en la sangre. Pues la función de la insulina, como vemos aquí, es en el tejido adiposo y en el músculo guardar la grasa, guardar la glucosa, pero en el hígado frenar la gluconeogénesis y estimular la síntesis de lípidos. Una persona con resistencia a la insulina, y esto explica muchas cosas, una persona que tiene elevada la insulina en ayuno va a tener un hígado graso porque la insulina está estimulando constantemente la síntesis de lípidos, el hígado se vuelve resistente a la insulina y entonces el hígado está produciendo glucosa, el músculo ya no capta glucosa. Entonces el principal problema en la resistencia a la insulina no es en el músculo, es en el hígado. ¿Por qué una persona con resistencia a la insulina tiene la glucosa elevada? No tanto por la glucosa que comió, sino porque su hígado está produciendo glucosa y no baja, no frena la gluconeogénesis y por esa razón, aunque uno lleve una dieta muy baja en azúcares, va a tener la glucosa elevada por culpa del hígado. Si el hígado tiene resistencia a la insulina, va a estar produciendo glucosa, aunque yo no consuma glucosa en la dieta. ¿Cómo se resuelve esto? Con dieta y ejercicio. Entonces, mientras más elevada sea la insulina en la sangre, porque una persona tenga resistencia a la insulina, más síntesis de lípidos va a tener el hígado. Mientras más elevado el HOMA, más grasa en el hígado tiene una persona. Por eso hoy en día es barato, es importante que a los pacientes se les evalúe el HOMA, porque ya vieron qué cosas tan tremendas pasan. Entonces, sumando todo lo que les acabo de platicar, la progresión de hoy en día se le llama MASL, lo que es enfermedad hepática metabólica de hígado graso, empieza con que comemos de más. Eso hace que el tejido adiposo se vuelva hipertrófico, libere grasa, disfunción mitocondrial, inflamación, y de ahí esteatohepatitis y cirrosis. Esto va a generar que el hígado deje de procesar adecuadamente el ciclo de la urea, se acumula el amonio, tenemos hiperamonemia, encefalopatía hepática, el hígado que está produciendo un exceso de lípidos, la LDL en la circulación se oxida por el exceso de estrés oxidante e inflamación,
acumulándose en las arterias, convirtiendo, los macrófagos se las comen, generando estas células espumosas, produciendo aterosclerosis y cardiopatía isquémica. Y esta acumulación de grasa en el tejido adiposo y este estrés oxidante e inflamación va a generar hipertensión al alterar la función del hígado y del músculo, perdón, del corazón y del riñón. Y la enfermedad renal crónica, igual, la grasa genera disfunción mitocondrial, la disfunción mitocondrial genera inflamación y la lipotoxicidad, el estrés oxidante y la inflamación van a generar la enfermedad renal crónica. Entonces, la... Y ya casi termino. Entonces, digo, es que es un tema extenso, espero les esté gustando y no les esté aburriendo y no los esté revolviendo, pero es importante para dar un buen servicio al paciente y podamos atacar las enfermedades de su origen. Así que espérenme mis 10 minutos que me quedan para terminar. Aquí vemos que la enfermedad renal crónica está directamente relacionada con la obesidad y tristemente sabemos que cuando una persona ya tiene una lesión renal, no hay vuelta para atrás, no hay forma de revertirlo. El hígado graso se puede revertir por completo. La resistencia a la insulina en el músculo se puede revertir. La disbiosis de la microbiota se puede revertir. El tejido adiposo disfuncional se puede revertir. Padrísimo, son grandes noticias. Pero la enfermedad renal crónica, no. Por eso hay que evitar. Entonces, algunos nuevos marcadores muy interesantes para enfermedades metabólicas, por ejemplo, KIM-1, evaluar el TNF-alfa, evaluar la leptina, la dipolectina. O sea, aquí vemos algunos parámetros novedosos, unos conocidos y otros novedosos que podemos evaluar. ¿Por qué? Lo que queremos evaluar es de manera temprana las enfermedades. Bueno, esto sí, un montón de cosas que pasan, pero quiero, para ahorrar un poquito de tiempo, nada más llevar a concluir con que tenemos esta idea que si el susto me genera diabetes, ¿qué creen? Sí, no en cualquier persona. Una persona que ya tiene tejido adiposo disfuncional, mitocondrias disfuncionales y sarcopenia, el exceso de cortisol, como habíamos visto, va a desencadenar todos estos problemas. Es decir, ¿no? Si una persona es físicamente activa, come saludable y le da un susto, le va a subir la glucosa por un día o dos, pero no le va a dar diabetes. Una persona que vive bajo estrés, dejemos el susto, que vive bajo estrés, va a tener este daño por exceso de glucocorticoides en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo y en su páncreas. Y para terminar, todavía falta una última cosa, la cronobiología y la crononutrición. Nuestro organismo recibe señales del exterior, de la luz, de la hora en que nos dormimos, para regular el metabolismo. El metabolismo energético está acoplado con el reloj biológico día-noche. El cuerpo está diseñado para generar energía y digerir alimentos en el día y dormir en la noche. Si nosotros dormimos en el día o comemos en la noche o estamos con luz estimulando nuestro ojo en la noche con luz, no vamos a tener una sincronía de los relojes y vamos a tener obesidad. Hay muchos estudios que han mostrado que una persona que tiene desincronizados sus relojes, es decir, que no duerme a sus horas, que en la noche está viendo la tele, que come en la noche o que en el día se la pasa dormido, ese tipo de cosas genera por sí mismo resistencia a la insulina, aterosclerosis, obesidad, cáncer. Es impresionante el efecto de malos hábitos. Así que bueno, que altera nuestro ritmo de sueño, ahí está. Entonces, para terminar, en 5 minutos, las buenas noticias. Decía Hipócrates que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Los nutracéuticos, que es lo que yo estudio en los últimos 25 años, son los componentes que están en los alimentos naturales. Esto no está en ningún ultraprocesado. Esto lo necesitamos consumir y por eso necesitamos diariamente consumir frutas, verduras, leguminosas, productos de origen animal, pescado, semillas, nueces, infusiones. Son antioxidantes que neutralizan especies reactivas de oxígeno, modulan señalización de hormonas, antivirales, antibacteriales, prebióticos, probióticos. Y pues brevemente aquí vemos algunos prebióticos y probióticos, alimentos fermentados, vegetales, frutas, que van a modular a la microbiota haciendo que se libere GLP-1. Hoy en día mucha gente quiere gastar dinero en inyecciones de GLP-1 cuando no saben que si yo consumo prebióticos y probióticos, la microbiota hace que mi intestino produzca GLP-1
gratis. Un excelente probiótico, pues, es los búlgaros o kefir, tengan sus búlgaros en casa. Otra cosa, para neutralizar esta inflamación, los omega 3 que están en el pescado, ningún aceite vegetal tiene omega 3 de los que necesita nuestro organismo en cadena larga, así que es forzosa consumir pescado por lo menos 2 veces a la semana o suplementarnos con omega 3. No omega 3, 6 y 9, solo 3. Y los polifenoles, aquí les voy a mostrar papers de los que yo he publicado con mis colegas en mi grupo de investigación. Hemos evaluado las saponinas del agave, modulan la microbiota, la función mitocondrial, los lípidos, todo lo que les he platicado, aquí está. La genisteína también tiene un efecto en la inflamación, en la microbiota, en el tejido adiposo. Algunas plantas locales, por ejemplo, esta que es de Yucatán, que usan de manera tradicional para mantener la glucemia, pues funciona porque tiene estas moléculas interesantes. Un estudio clínico que hicimos bien interesante, dándole a pacientes con obesidad y dislipidemia algunos polifenoles, pues mejoraron su función mitocondrial, su tolerancia a la glucosa. Así que todos sabemos que la dieta mediterránea funciona, claro que sí, pero no estamos en el Mediterráneo. La dieta de la milpa es la mejor alimentación para el mexicano, es local, cada región tiene su circulito, comer alimentos frescos, ricos en antioxidantes, en inmunomoduladores, que generan saciedad, que tienen proteína de buena calidad. Recordemos que no nada más es macros y calorías, sino la composición de los alimentos. ¿Dónde está la comida real? Pues no va a estar aquí. Aunque lean todas las etiquetas, no está aquí. Aquí está la comida real y hay que regresar a nuestros mercados. Una dieta sin ultraprocesados no es de vivir de ensaladas, ¿no? Así que es que no voy al nutriólogo porque me va a decir que todos los días coma ensalada. Pues no, vean qué cosas tan maravillosas tenemos en nuestra alimentación local. Y finalmente la pastilla mágica que cura todas las enfermedades. Esta pastilla, píldora, va a curar todas tus enfermedades. Se llama ejercitina. Hacer ejercicio todos los días. El ejercicio modula la función de todo el organismo, estimula la función mitocondrial, mejora la función del tejido adiposo, reduce la inflamación, mejora la función mitocondrial, regula la función de todos los órganos. Y hay estudios, y me gustaría 2 horas más para platicarles, pero bueno, nada más vean, este estudio simplemente haciendo dieta y ejercicio mejoró la glucemia e incluso hubo reversión de diabetes, como en algunos papers que ya están demostrando que hay reversión de la diabetes cuando se hace justo lo que queremos atacar al tejido adiposo, de la disfunción del tejido adiposo, la mitocondria. Controlar nuestro cortisol, por favor, es fundamental. Aunque demos dieta y ejercicio, debemos decirle a la persona, necesitas tener un hobby, tener amigos, hacer ejercicio, tener fe, tener una vida espiritual, porque no sirve de nada si no lo hacemos. La crononutrición, comer a ciertas horas, ayunar a ciertas horas. Y ya para terminar, aquí está el secreto: desayunar como rey, comer como príncipe, cenar como mendigo. En el día, comer, y en la noche, dormir. Tan fácil. Y pues es nuestra decisión. Podemos vivir sin disciplina y morir jóvenes con envejecimiento prematuro, llenos de enfermedades, o tener disciplina en nuestra vida y llegar a una longevidad saludable. Pues aquí está la conclusión: para tener una vida saludable y evitar 8 de las 10 principales causas de muerte en México se pueden evitar con estos dibujitos. Y pues bueno, espero les haya gustado esta sesión. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas. Gracias.